En medio de una calle polvorienta del viejo oeste, un padre azota a su propia hija hasta dejarla inconsciente. Y allí, parado frente a él, el hombre que alguna vez fue acusado de robarle a su esposa, grita con fuerza: «Ella es tu hija de sangre». Pero la historia no termina ahí, porque la mujer detrás de toda esta mentira, aquella que destruyó una familia entera con su veneno, está a punto de regresar. Y esta vez, no viene sola. El pasado está volviendo, y lo hará con fuego. Si no quieres perderte el próximo capítulo de esta verdad enterrada, suscríbete y deja tu opinión abajo. Y ahora que ya conoces la herida que marcó el destino de Isabela, regresemos al principio, donde todo comenzó: un balde de agua derramado, una mirada de desprecio y un látigo que cayó sin piedad sobre una verdad que aún dormía. El pueblo entero contenía la respiración bajo el sol abrasador. En medio del polvo, los gritos eran como latigazos. Isabela, de rodillas, la cara hinchada por los golpes, intentaba mantenerse erguida, pero sus piernas no responden. «Mírame cuando te hablo», rugía don Álvaro, el hombre al que llamaban su padre. «No eres mía, nunca lo fuiste». El látigo colgaba de su cintura, temblando de furia como su mano. Dolores, firme a su lado, le susurraba veneno al oído. «Es igualita a esa mujerzuela. Igual que tu deshonra. ¿No ves la sangre del traidor en su cara?». Don Álvaro apretó los dientes. Isabela solo pudo balbucear: «Padre, yo». «Cállate, no soy tu padre. Eres hija de un infeliz que robó a mi esposa». Y entonces, una voz firme interrumpió la escena: «No la toques más». La multitud se giró. Mateo, con el cabello canoso y los ojos ardientes, caminaba hacia ellos. «Tú, don Álvaro», escupió al suelo: «Maldito bastardo. Ahora vienes a reclamar lo que sembraste». Mateo se detuvo a unos pasos. «La niña no es tuya, es mía». El silencio cayó como una losa. Isabela abrió los ojos, atónita. Nadie respiraba. Don Álvaro enloqueció. Sacó su cuchillo. «Entonces es cierto. Te la follaste y me la arrebataste. Los mataré a los dos». Mateo alzó las manos, pero no retrocedió. Su mirada fue directa a Isabela. «Perdóname», susurró. Don Álvaro avanzó a grandes zancadas, pero una sombra se interpuso. Agyoka, alto, con mirada salvaje y firme como una roca, apuntaba su lanza hacia el pecho del patrón. Un paso más, y no respondo. Los murmullos crecieron entre la multitud. El apache tenía fama de nunca fallar. Don Álvaro se detuvo, jadeando. Dolores dio un paso adelante, la voz más dulce de lo habitual: «Álvaro, no vale la pena. Si los matas, hablarán, y los rumores correrán como pólvora». Él giró hacia ella, confundido. «¿Qué estás diciendo, digo?», susurró Dolores. «Que lo vendas. A ella. Deja que se la lleven. Nadie sabrá nada». Don Álvaro bajó el cuchillo, dudando. Agyoka arrojó un saco pequeño a sus pies. Pesado. Sonó metálico. «Tómalo. Es más de lo que vale su vida para ti». No, don Álvaro lo miró. Luego miró a Isabela, ensangrentada. Escupió: «Llévensela. Y no regresen». Mateo se arrodilló junto a ella, tembloroso. Agyoka la levantó con cuidado, como si fuera cristal. La multitud se abrió ante ellos mientras se alejaban. Isabela apenas susurró: «¿Por qué? ¿Me salvaste?».
Mateo cerró los ojos. Una lágrima le cayó por la mejilla. Porque te debo la verdad. Algún día te la diré. ¿Tú también sentiste un nudo en el pecho al ver cómo Isabela fue vendida por su propio padre? Si tú crees que lo que vivió fue una injusticia, deja un 1 en los comentarios. Queremos leer qué parte te dolió más, porque aquí, cada lágrima tuya vale como un voto por la verdad. Y si esta historia te atrapó, quédate cerca, porque esto apenas comienza. El sol comenzaba a caer cuando Mateo y Ayoka cruzaron el umbral del pueblo con Isabela en brazos. Ninguno de los dos habló. El silencio era necesario, como si el mínimo ruido pudiera despertar de nuevo a los fantasmas que aún respiraban entre las sombras de las casas. El caballo que arrastraba el carro iba lento. Las ruedas chirriaban sobre la tierra seca. Isabela, medio consciente, sentía el calor de un pecho fuerte que la sostenía con firmeza. Olía a madera, a humo, a cuero viejo. Olía a seguridad. ¿Dónde?, murmuró, sin fuerzas. «Shh», respondió Ayoka, sin mirarla. «Estás a salvo». Los ojos de Mateo estaban clavados en el horizonte, pero su mente viajaba atrás. Muchos años atrás, cuando sacó a la pequeña recién nacida de un charco de sangre, mientras su madre, desfigurada por la caída, le suplicaba que la salvara. «Te la confío», le había dicho María. «Protégela, aunque yo no sobreviva». Y ahora, tantos años después, ahí estaba, viva, herida, sí, pero viva y hermosa, como su madre. El campamento apache estaba al pie de una colina, oculto entre árboles de agave y cactus altos. Una hoguera les dio la bienvenida. Mujeres mayores salieron a ayudar, envolviendo a Isabela en mantas limpias, llevándola a una cabaña pequeña. Ayoka no se movió de la puerta. Mateo se sentó afuera, exhausto, apoyando la cabeza en las rodillas. «¿Por qué dijiste que era tu hija?», preguntó Ayoka en voz baja. «Porque es la única forma en que su padre no la mate», todavía respondió Mateo, sin levantar la cabeza. Silencio. «Es tu hija, no, pero la quiero como si lo fuera». Pasaron los días. El cuerpo de Isabela sanaba lentamente. Las heridas físicas eran profundas, pero las del alma, esas dolían más. A veces despertaba gritando. Otras se quedaba mirando por la ventana durante horas. Ayoka la observaba desde lejos. No hablaba mucho, pero dejaba flores silvestres en la entrada cada mañana. Le dejaba pan de maíz caliente, agua con miel. Un día, Isabela salió cojeando de la cabaña. El atardecer teñía de rojo la tierra. Ayoka estaba sentado tallando madera, como siempre. «¿Eres tú el que deja las flores?», preguntó ella, con voz ronca. Ayoka no respondió, solo la miró. Asintió. «Gracias». Ella se sentó a su lado. Un silencio cómodo los envolvió. «¿Tú también fuiste rechazado alguna vez?», preguntó Isabela. Ayoka talló en silencio. Luego dijo: «Mi padre biológico murió cuando era niño. Nadie quería criar a un medio apache, pero Mateo me recogió. Él también me salvó». Isabela bajó la mirada. Por primera vez, no se sintió sola. Las semanas se convirtieron en meses. Isabela aprendió a curar plantas, a cocinar con maíz, a leer los colores del cielo. Una noche, una tormenta golpeó la región. Isabela no podía dormir. Salió a la lluvia. Ayoka la siguió. «¿Estás bien?», preguntó él.
Ella lo miró, empapada, con los ojos como lunas tristes. No sé quién soy. No sé por qué me odian. Solo quiero existir sin miedo. Ahyoka se acercó, lentamente. No la tocó. Conmigo. Puedes hacerlo. En ese momento, entre rayos y truenos, algo se rompió dentro de ella, y algo nuevo comenzó a nacer. La lluvia golpeaba el techo de la cabaña con ritmo constante. Mateo miraba las llamas del fuego, pero sus ojos estaban perdidos en otro tiempo. Isabela y Ahyoka aguardaban en silencio. Algo iba a decirse, algo que lo cambiaría todo. Mateo inspiró profundo. Lo que les contaré no es fácil, pero ya no puede seguir oculto. Hace muchos años, yo trabajaba como médico en la hacienda de don Álvaro. Él era un hombre duro, pero su esposa, María, era todo lo contrario, compasiva, delicada, con una mirada que calmaba tormentas. Estaba embarazada de ti, Isabela. ¿Y tú?, preguntó Isabela en voz baja. Yo la admiraba, la respetaba, pero nunca cruzamos una línea. Nunca hubo traición. Sin embargo, no todos pensaban igual. Mateo apretó los puños. Dolores, la sirvienta, llevaba años enamorada de don Álvaro en silencio. Lo observaba, lo servía, lo deseaba, pero él nunca le devolvió una mirada. No mientras María vivía. Ahyoka frunció el ceño. Entonces, por celos sí, pero más que eso, Dolores soñaba con convertirse en la señora de la casa, en reemplazar a María, en tener todo el poder y el respeto. Isabela tragó saliva. Y entonces inventó historias. Decía que cuando yo iba a revisar la salud de María, nos demorábamos demasiado, que ella nos escuchaba reír, que los susurros eran más que palabras médicas. ¿Y tu padre lo creyó?, preguntó Ahyoka, con rabia. Mateo asintió con amargura. Dolores fingió haber visto con sus propios ojos a María y a mí, abrazados. Incluso juró que nos vio besándonos en la biblioteca. Isabela bajó la cabeza. Todo mentira, pero dicha con tanta convicción que don Álvaro explotó en celos. No pidió explicación, no escuchó razones. Esa misma noche, la echó de la casa. Mateo respiró hondo. Corrí tras ella, traté de detenerla. María estaba en shock, tanipinaba bajo la lluvia, embarazada, llorando. Tropezó en el camino de piedra y cayó al río. Isabela se cubrió la boca. Mateo cerró los ojos. Pensé que había muerto. El río era fuerte. No encontré su cuerpo, pero escuché un llanto y la vi a ti, envuelta en una manta, apenas nacida, mojada. Temblando, la tomé y juré protegerte. Ahyoka estaba de pie, como una estatua, y don Álvaro creyó que los dos habíamos huido, que yo me había llevado a su esposa y a su bastarda, Isabela. Entre lágrimas, susurró: ¿Y por qué me devolviste con él? Mateo respondió con voz ronca: porque pensé que, con el tiempo, su corazón reconocería su sangre, que te aceptaría, pero me equivoqué. ¿Y por qué dijiste en la plaza que era tu hija?, preguntó Ahyoka. Mateo bajó la mirada, con una mezcla de rabia y dolor, porque no era don Álvaro quien me aterraba, era Dolores. Ella me miraba como quien reconoce a su amenaza. Si llegaba a sospechar que Isabela era hija de María, la hubiera matado. ¿Estás diciendo que...? Sí, interrumpió Mateo.
con la voz quebrada. Yo creo que fue ella quien empujó a María aquella noche. Tal vez no con sus propias manos, pero fue su odio el que la lanzó. Y después quiso borrar todo rastro. Por eso dijiste que era tu hija, susurró Isabela, comprendiendo, para protegerte, para que pensarán que eras fruto de una vergüenza ajena, sin importancia. Así, Dolores no te vería como una amenaza. Y ahora, preguntó Agyoka, ahora ya no hay vuelta atrás. La verdad está más cerca, y Dolores lo sabe. Isabela levantó la vista. Sus ojos ya no eran los de una víctima. Había fuerza, decisión. Quiero encontrar a mi madre. Quiero saber si aún está viva. Mateo tembló. Si lo está, ella también merece justicia. Después de conocer la verdad que Mateo ha guardado durante tantos años, queremos saber tu opinión. Si tú fueras Isabela, ¿qué harías ahora? Opción A: buscaría a mi madre, aunque eso signifique remover cada herida. Opción B: me quedaría con quienes me han salvado y dejaría el pasado atrás. Tu respuesta puede inspirar el próximo giro de esta historia. La noche era silenciosa, apenas rota por el crujido de una fogata moribunda. Agyoka caminaba solo hacia el río, el mismo que serpenteaba entre las piedras y caía como un susurro al pie del cañón. Sus pasos eran lentos, su mente atrapada en un recuerdo antiguo y una imagen reciente. Esa tarde, mientras Isabela dormía, una manta cayó de su hombro. En su cuello colgaba un pequeño colgante de plata en forma de luna menguante. Lo reconoció al instante. Su corazón se detuvo por un segundo. Años atrás, cuando casi muere ahogado, aquella niña coja que lo salvó llevaba esa misma luna en el cuello. «¿Cómo no lo vi antes?», susurró para sí, temblando. Tenía 7 años. El agua del río estaba helada. Resbaló, cayó, se hundió. Pensó que moriría, pero una niña lo sostuvo. Lo arrastró con fuerza hasta la orilla. Ambos jadeaban, mojados y temblando. Antes de desmayarse, ella murmuró: «No te mueras», y su pequeño pecho brilló al sol la luna de plata colgando en su cuello. Agyoka se arrodilló frente al río, el mismo río que lo había querido llevar y que le entregó a la única persona que nunca olvidó. Eras tú, siempre fuiste tú. A la mañana siguiente, Isabela salió del refugio. Agyoka la esperaba con 2 caballos. «Ven conmigo», dijo. Cabalgaban en silencio hasta llegar a una cascada. Allí, el sol tocaba el agua con suavidad, como un recuerdo. «Aquí fue donde me salvaste», dijo Agyoka. «Tenías esa luna en el cuello, la misma que llevas ahora». Isabela tocó su pecho. «Esto lo llevo desde niña. No sé quién me lo dio. Solo sé que siempre lo he tenido». Agyoka la miró con una mezcla de ternura y asombro. «Entonces el destino es real». «¿Por qué?» «Porque la niña que me dio la vida es la mujer que me la está devolviendo ahora. Ese día no se dijeron te amo. No hacía falta. El río habló por ellos. Y la luna, como testigo, brilló sobre sus cicatrices». La luna aún brillaba sobre el río cuando Isabela y Agyoka regresaron al campamento. Ninguno de los dos habló en el camino de vuelta, pero algo había cambiado. Ya no eran solo 2 almas heridas. Ahora estaban unidas por un hilo invisible que el destino había tejido años atrás. Esa noche, Isabela durmió profundamente por primera vez en semanas. Agyoka, sin embargo, se quedó despierto.
sentado junto al fuego, los ojos fijos en la sombra de los árboles. Al amanecer, una figura apareció en el borde del claro don Álvaro, sucio, con la barba crecida y la mirada vacía. Llevaba el sombrero en la mano y tropezaba con cada paso. Olía a licor barato y desesperación. Isabela gritó: «¡Devuélveme a mi hija!». Mateo se levantó primero. Agyoka se interpuso, firme. Ya no tiene nada que buscar aquí. Pero don Álvaro no escuchaba razones. Avanzó a trompicones hasta caer de rodillas frente a la cabaña. «Eres mía, aunque seas hija de un bastardo. Fuiste criada con mi pan». Mateo lo sujetó por los hombros. «Vete antes de que se te caiga el poco honor que te queda». Don Álvaro lo empujó. Tú la embarazaste. Tú me robaste a mi mujer». «Eso es mentira», tronó una voz desde atrás. Todos giraron. Dolores estaba ahí, con el rostro pálido. Había venido tras él para evitar el escándalo. «¡Cállate!», mujer, gruñó don Álvaro. «No», susurró Dolores. «Esta vez no. Si sigues hablando, Mateo dirá todo». Don Álvaro frunció el ceño. «¿Qué todo?». Dolores se acercó, tomándolo del brazo. «Volvamos a casa. No hagas esto. Él podría inventar cosas. Destruirte». Mateo dio un paso al frente, con la voz baja pero afilada. ¿Inventar o contar la verdad? Un silencio espeso cayó. Dolores tragó saliva. Por primera vez, parecía tener miedo. «¿Qué ocultas?», preguntó don Álvaro, confundido. Dolores apretó su brazo con fuerza. «Por favor, Álvaro». Agyoka observaba en silencio. Isabela salió de la cabaña, envuelta en una manta. Su rostro tenía heridas, pero también dignidad. «No quiero volver contigo», dijo, firme. «Y no soy hija de Mateo». Don Álvaro la miró con furia. «Entonces dime de quién eres Mateo». Con voz temblorosa, respondió: «Eres tuya». Don Álvaro retrocedió. «Mentira», no dijo Mateo. «María nunca me amó, nunca te traicionó. Tú la mataste por confiar en una serpiente». Dolores palideció. Dio un paso atrás. «Eso no es cierto», susurró. No replicó Mateo. Entonces, ¿por qué tanto miedo de que hable Isabela?, miró a su padre. Ya no había lágrimas en sus ojos, solo compasión. «No quiero venganza, solo quiero ser libre». Don Álvaro, tambaleándose, giró sobre sí mismo. «Mentiras, todos ustedes mienten», y se fue, tropezando, hacia el polvo del amanecer. Dolores lo siguió, pero su sombra ya no era tan alta como antes. Cuando todo se calmó, Agyoka se acercó a Mateo. «Ya no hay te». «Vuelta atrás», dijo. Mateo asintió. «Y aún no saben todo». Agyoka lo miró, intrigado. «¿Qué falta?». Mateo bajó la voz. «María puede estar viva». Las palabras de Mateo quedaron flotando en el aire como cenizas ardientes. «María puede estar viva». El campamento guardó silencio, pero en la lejanía, el eco de esas palabras golpeaba con fuerza en el pecho de don Álvaro, que ya se alejaba cabizbajo, con el alma hecha jirones. Don Álvaro vagaba por el camino polvoriento como un fantasma. El viento del desierto no podía secar el sudor frío que le recorría la espalda. La cabeza le daba vueltas. Las palabras de Mateo se repetían una y otra vez. «Isabela es tu hija. María nunca te traicionó. María puede estar viva». «No, no puede ser», murmuraba. Cada paso que daba,
una escena volvía. El día que echó a María bajo la lluvia. La noche en que vio por primera vez a Isabela y la rechazó. Las veces que permitió que Dolores levantara la mano contra ella, se llevó la botella de licor a los labios. Ya no era para olvidar, era para no gritar. ¿Y si todo fue mentira? La duda lo carcomía. ¿Y si lo habían manipulado? ¿Y si el verdadero traidor era él? Cayó de rodillas en medio del camino, golpeando la tierra con los puños. ¿Qué he hecho? ¿Qué le hice a mi propia sangre? La luna era testigo de su caída. Horas después, entró a su hacienda tambaleándose. La puerta crujió al abrirse. No había criados, solo sombras. Se sirvió otro trago. Se sentó en su silla vieja. Apoyó los codos sobre la mesa y dejó caer la cabeza entre las manos. María, dime que todo esto no es real. Pero el silencio fue su única respuesta. El licor, su único consuelo. Y la culpa, su único castigo. Hasta que escuchó voces. Venían del pasillo. Se levantó sin hacer ruido. A lo lejos, se veía la luz filtrarse por la rendija de la habitación que antes fue de su esposa. Se acercó en puntillas. Y si Mateo habla, decía una voz masculina. Era Benedicto, el antiguo administrador, ahora amante de Dolores. No lo hará, respondió Dolores, con tono seguro. Sabe que si abre la boca, tú y yo lo hundimos también. Don Álvaro se quedó paralizado. Pero él no sabe que fui yo quien empujó a María, murmuró Benedicto. Don Álvaro se tapó la boca para no gritar. «Shh», dijo Dolores, nerviosa. «Quieres que todo el pueblo nos escuche. ¿Y si regresa? ¿Y si está viva? Está muerta». Cayó por el barranco. Nadie sobrevive a eso. Y si lo hizo, estará loca. Nadie le creería. Don Álvaro sintió cómo se le helaba la sangre. Entonces fue verdad, murmuró, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Dolores y Benedicto enmudecieron. La puerta se abrió de golpe. «Tú», rugió don Álvaro, señalando a Dolores. «Fuiste tú». Todo este tiempo Dolores retrocedió, pálida. «No es lo que piensas. La empujaron. Ustedes la mataron y me hicieron odiar a mi hija». Benedicto sacó una navaja, nervioso. «Cálmate, viejo loco». Don Álvaro no respondió. Corrió hacia él como un toro. Los dos cayeron al suelo. Dolores gritaba. La pelea fue breve. Don Álvaro, impulsado por años de odio y culpa, logró desarmarlo. La navaja cayó y se clavó en el suelo, temblando. «Fuera de mi casa», gritó Álvaro, con los ojos encendidos, «y reza, porque si María está viva, tú vas a pagar». Dolores cayó de rodillas, suplicando. «Yo solo te amaba, quería tu amor. Lo único que mereces es el desprecio de los muertos». Esa noche, don Álvaro no durmió. Se sentó junto al retrato de María, con una botella vacía, llorando como un niño. «Y si sigues viva», susurró, «y si puedes perdonarme, entonces», como si el universo escuchara su ruego, un golpe en la puerta y una voz del pasado Álvaro. Él levantó la vista. En la entrada, empapada por la lluvia, una mujer con el rostro envejecido pero familiar lo miraba con ojos tristes. «María, María». El nombre salió de sus labios como un suspiro viejo, cubierto de polvo y dolor. Don Álvaro se quedó de pie, inmóvil, sin saber si lo que veía era un fantasma o un milagro. La mujer frente a él temblaba bajo la lluvia. Él tenía el rostro marcado por los años y las heridas.
Pero sus ojos eran los mismos que un día lo habían mirado con amor. «Soy yo», dijo ella, apenas audible. «No estoy muerta». Él cayó de rodillas. «Perdóname», gritó, con la voz rota. «Perdóname por todo». María no se acercó. Sus labios temblaban. «Me echaste cuando más te necesitaba. Me acusaste sin escucharme. Me quitaste a mi hija. No sabía. Dolores me llenó de mentiras. Yo creí. Creíste lo que quisiste creer», dijo ella, con un hilo de fuerza. «No necesitabas pruebas. Solo necesitabas una excusa». Él bajó la cabeza, llorando. Caí en el odio, en la soberbia. Perdí a la única mujer que me amó de verdad. Perdí a mi hija. Un silencio denso cayó entre ellos. Solo la lluvia seguía cayendo, como si el cielo también llorara. «¿Cómo sobreviviste?», preguntó él, apenas levantando la mirada. «Caí al río. Golpeé mi cabeza. No recordaba quién era, ni que tenía una hija. Estuve años en un convento, sin nombre. Pero hace un mes, un sueño me trajo de vuelta. Vi a una niña, su rostro, su llanto. Supe que debía regresar». Don Álvaro temblaba. «Isabela». María lo miró a los ojos. «¿Dónde está mi hija?», como si el destino los escuchara. Isabela apareció en la puerta. No supo cómo llegó ahí. Quizás fue el ruido, quizás el instinto. Pero al ver a aquella mujer empapada, sus piernas dejaron de responder. María giró lentamente. La vio. Y por un momento, el mundo desapareció. Isabela, la joven, no podía hablar. Solo caminó hacia ella. Se miraron. Y sin palabras, se abrazaron. Madre e hija. Por fin. El llanto fue silencioso, pero más fuerte que cualquier grito. Don Álvaro los miraba, con el corazón hecho trizas. Dio un paso atrás. «No merezco estar aquí», susurró. María lo miró, con ojos cansados. «Tienes razón». Pero antes de que él se fuera, ella añadió: «Pero tampoco mereces morir con esa culpa sin haberla enfrentado». Esa noche, los tres se sentaron en la mesa que una vez compartieron como familia, no para borrar el pasado, sino para mirarlo de frente. Don Álvaro confesó todo, desde su rabia hasta su cobardía. María habló de su dolor, de su soledad. Isabela escuchó, con el alma abierta. Y cuando la luna salió, la familia estaba rota, pero ya no dividida. El amanecer trajo un aire distinto al rancho de Don Álvaro. El cielo estaba despejado, pero el ambiente aún cargaba con la tensión de años de dolor acumulado. En el salón, Don Álvaro, de rodillas, extendía una carta arrugada a su hija. «Léela, por favor. Es todo lo que no pude decirte, ni a ti, ni a tu madre». Isabela no la tocó. A su lado, María mantenía la mirada firme, distante. Aunque su corazón sangraba por dentro, no tembló. «No estamos aquí por ti», dijo María con voz suave, pero afilada. «Solo vinimos a cerrar una puerta». Don Álvaro bajó la cabeza. «No quiero que se vayan odiándome. ¿Crees que basta con pedir perdón?», dijo Isabela, casi en un susurro. «Después de dejar que me maltrataran, después de dejarme crecer creyendo que no valía nada, quiero enmendarlo. Quiero cuidar de ustedes, darles lo que merecen». «Ya es tarde», interrumpió María. «El amor no se mendiga, la dignidad no se compra». Días después, María e Isabela se marcharon, no hacia el norte, ni a otro pueblo, sino a una pequeña casa cerca del río, donde Ayoca y Mateo vivían en paz.
No eran familia por sangre, pero eran más que eso, eran los únicos que nunca les habían fallado. Ahí, Isabela volvió a reír. María comenzó a tejer otra vez. Aglioca construyó un pequeño invernadero para ellas. Mateo curaba en el pueblo, pero cada tarde regresaba a compartir la cena con quienes ahora consideraba su familia. La vida parecía finalmente ofrecerles una tregua, pero la sombra nunca se aleja del todo. En una fonda polvorienta a varios kilómetros, Dolores, con el rostro cubierto por un pañuelo y los ojos llenos de rencor, hablaba con Benedicto, cuya mirada ardía con deseos de venganza. Volvieron a levantar la cabeza, escupió ella. Creen que ganaron. Benedicto apretó los dientes. Los vamos a destruir, uno por uno. Y así. Mientras el sol brillaba sobre la nueva vida de María e Isabela, la oscuridad comenzaba a moverse nuevamente, porque la paz, para los que llevan cicatrices, nunca es eterna.